Hola, hola, bienvenidos sean todos a una clase de filosofía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el razonamiento. En el razonamiento, parte de la filosofía y parte de nuestro vivir. Hoy vamos a continuar con una clase de filosofía, donde vamos a definir en principal lo que es el razonamiento. El razonamiento humano viene siendo lo que es un proceso mental de que partimos de una verdad conocida. Se obtiene otra y a través de ella obtenemos lo que es una conclusión, donde nosotros podemos extraer aprendizajes conscientes de los hechos establecidos a través de conexiones lógicas, en virtud de una estrecha conexión entre ambas. También podemos llamarlo inferencia, una combinación ordenada y conquetada en lo que es los estilos de juicios. Un ejemplo de ello tenemos es que Laura se metió al mar y salió mojada del agua. Carlos se metió al mar y salió mojado del agua. Esto se basa en las pruebas, es decir, en las conclusiones basadas no en suposiciones, sino que son unas premisas de observación. Es lo que conllevamos a lo que es la parte del razonamiento y la parte lógica del pensar. ¿Qué tipo de características tiene el razonamiento? Este nos permite establecer lo que son relaciones, nos permite a formar conceptos y a obtener o a extraer categorías, distinguir o diferenciar características esenciales y secundarias, completar lo que son los modelos continuos, discretos, clasificaciones, racionamiento analógico y serial. Sin duda, se trata de lo que es una función cognitiva imprescindible en nuestros días para nosotros poder relacionarnos como tal de la forma correcta en el medio que nos rodea. Bajo los elementos del razonamiento tenemos lo que es dos elementos importantes con lo cual está compuesto. Y uno de ellos es las premisas. En este punto tenemos que forman parte del razonamiento y es un punto de partida que se basa en afirmar o negar alguna realidad. Las conclusiones se obtienen de las premisas a través de la aplicación de los procedimientos lógicos y argumentaciones. También se supone que tenemos dos elementos esenciales: la obtención de una verdad desconocida. Dicha verdad se obtiene por un enlace y una conexión con otra verdad y podemos conocer lo que es a través de ello cuatro maneras de racionamientos y formas de inferencias. También tenemos lo que son los tipos de razonamientos. Entre ellos tenemos el razonamiento deductivo, en el cual hablamos de que viene a ser a través de una verdad universal. Es un proceso cognitivo el cual utilizamos para llegar a una deducción. Normalmente va ligado a estereotipos y muchas veces en la forma en que creemos o vemos las cosas. Es decir, es lo que nosotros asociamos a través de determinadas características. El razonamiento inductivo, entre ellos, es el que nos permite a realizar o a partir de cierta información llegar a una conclusión general. Es un poco menos lógico, pero más probabilístico que el anterior, es decir, es mucho más probable. Tiene dos características. Este puede ser completo, es decir, que incluye todos los casos completos y observables, incluye la serie de casos particulares para establecer lo que son conclusiones. Entre ellos tenemos que dentro de los ejemplos de razonamiento deductivo, tenemos como premisa 1
un ejemplo. Ejemplo 1. Todos los gatos tienen pelo. Es decir, este es un ejemplo bastante notable porque nosotros nada más al ver podemos definir que todos los gatos tienen pelo. Hay algunas clases de gatos que no lo tienen. Segunda premisa, Arturo tiene pelo. Es decir, puede ser que Arturo tenga cabello o sencillamente no, porque puedo llegar a una conclusión de que, un ejemplo, Arturo es un gato que podemos observar que puede ser válida como que puede ser que no, ya que es imposible deducir directamente de las premisas. En este caso, el ejemplo que encontramos es que pueda ser una falacia lógica, ¿sí? Puede ser que en este caso nosotros nos encontramos con un ejemplo que pueda concluir con una falacia lógica. En el segundo ejemplo, tenemos que en esa parte, la premisa 1, solo los gatos tienen pelo. Arturo tiene pelo. Entonces, en conclusión, Arturo es un gato. En este ejemplo nos encontramos con un problema totalmente diferente, en el cual la información es inválida a pesar de que podemos extraer directamente de las premisas una conclusión. En clases anteriores se les ha hablado de premisas, se les ha hablado de verdad, también se les habló de algunos otros temas que van en concordancia con los que vamos a ir viendo de ahora en adelante. En las clases de lógicas hablamos de varios temas como esto, como que es un argumento, que son premisas, que es una inferencia, entre otros. En el ejemplo 3 tenemos que la premisa número 1 dice que solo los mamíferos tienen pelo. Segunda premisa, Juan tiene pelo. En conclusión, Juan es un mamífero. En este ejemplo, sí llegamos a una conclusión válida porque vemos lo que son los ejemplos de forma deductiva, es decir, a partir de una verdad universal o más general, como también podemos decir que los hombres somos seres humanos, es decir, yo puedo deducir a través de la premisa una verdad. También, por ejemplo, cuando se les dice, por favor, compre 5 manzanas. Ya usted solamente al mencionar la palabra manzana, ya usted puede deducir que es una fruta. Y si yo le pregunto, ¿de qué color son las manzanas? Entonces, solamente al mencionarle de qué color, ya usted deduce a través de su raciocinio, de su consciente, que las manzanas son de color rojo. En el siguiente tenemos que podemos ver los ejemplos del razonamiento inductivo. Primer ejemplo, tenemos que Jennifer va a alcanzar la escuela a las 7 de la mañana. Ella siempre llega a tiempo porque lo asumes. Entonces, que siempre llegará a tiempo si se va a las 7 de la mañana. Un ejemplo, a través de un razonamiento inductivo en el cual nosotros hacemos juicio universal, es decir, a partir de otro juicio o de otra premisa, otra inferencia, yo puedo deducir o a través de una inferencia inductiva va a caer lo que es la tormenta. Otro ejemplo, Pedro le muestra un gran anillo de diamantes a su amigo Juan. Pedro le dijo a Juan que se casará con Julia. Juan induce que Pedro ha comprado el anillo de diamantes para darle a Julia.
Es decir, si Pedro es novio de Julia, Juan, a través de la premisa, él produce o en su mente produce lo que es una inferencia o produce un razonamiento o un juicio universal de que se van a casar. Otro ejemplo, la silla en la sala de estar es roja. La silla en el comedor es roja. La silla en la cama es roja. Entonces, las sillas de la casa son rojas. Otro ejemplo, cada vez que comes maní, tu garganta se cierra y no puedes respirar. Entonces, eres alérgico al maní. Es decir, en esta premisa tenemos que yo con solo decir que al comer maní la garganta se me cierra y no puedo respirar, automáticamente nuestro raciocinio induce que la persona es alérgica al maní. Dentro de otro tipo de razonamiento, tenemos los razonamientos hipotéticos deductivos. Estos razonamientos hipotéticos deductivos, sin duda, viene siendo unos de los más importantes, que están sujetos a lo que es la realidad, a la verificación, que constituye lo que es una base de observación. Es decir, hipotéticamente yo puedo deducir o a través de una verificación que o plantear lo que es a través de la verificación algunas hipótesis que probablemente sean verdad, es decir, que son parte de la realidad, considerando lo que es que sea comprobable, pero tenemos un gran porcentaje probabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algunos proyectos, nosotros planteamos algunas hipótesis para lograr ese proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos deducir o hacer algún razonamiento hipotético deductivo para considerar cómo terminará o cómo será la validación, la verificación y la autenticidad o probabilidad de que el proyecto llegue a un máximo de éxito, es decir, un gran porcentaje de éxito. En la parte del razonamiento transductivo, este tipo se fundamenta realmente en combinar diferentes informaciones separadas entre sí para lo que es crear argumentos, creencias y conclusiones. Lo podemos encontrar en tipo de reflexión que hacen los niños. Estos son bastante contrastados con lo que es los hechos y la realidad, en donde nosotros planteamos algunas hipótesis, las deducimos y a través de inducción nosotros podemos contrastar lo que son teorías, leyes y modelos para a través de ello, junto con los hechos y realidades, sacar algunas inferencias. Podemos conocer lo que son 4 maneras de razonamientos o formas de inferencias. Entre ellas tenemos las deductivas, que son lo que estábamos hablando de hace rato, donde viene siendo lo que es el razonamiento de un juicio particular a través de lo que es una verdad universal, como por ejemplo, todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es un mortal. La inferencia inductiva viene siendo lo que es el razonamiento que obtiene lo que es un juicio universal partiendo de otros juicios particulares, como por ejemplo, la pelota cae, la piedra cae, todos los objetos caen. Es decir, inductivamente nosotros hicimos un juicio, razonamos porque
Todo lo que sube, baja, ley de gravedad. La inferencia inmediata, esta trata de lo que es un razonamiento que pasa de una verdad a otra por medio de una o varias verdades intermedias. Como por ejemplo, todo cuerpo tiene cantidad. Todo cuerpo tiene cantidad. La mesa es un cuerpo y la mesa tiene cantidad. También tenemos la inferencia inmediata, que viene siendo aquella que pasa de una verdad conocida a otra desconocida, sin intermediarios, como por ejemplo, ningún hombre es un árbol, ningún árbol es un hombre. Entonces, automáticamente nosotros estamos deduciendo una inferencia, estamos comparando a través de nuestro raciocinio, porque cuando razonamos estamos ejercitando nuestra mente para resolver problemas, sacar conclusiones, sean estas matemáticas, lógicas o filosóficas. El razonamiento viene siendo lo que es una herramienta que guía a la persona por el camino que decida tomar. Es decir, esta ayuda para las decisiones. Cuando un sujeto se encuentra en una encrucijada que no encuentra cómo resolver un problema, debe razonar, evaluar todas las posibilidades y escoger cuál es la más favorable. Es importante tener en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, lo que es la verdad y la validez. En la lógica decidimos que un argumento es válido cuando la conclusión se sigue por deducciones de las premisas, es decir, lo que hablábamos anteriormente. Las premisas y las conclusiones pueden ser verdaderas o falsas, mientras que los argumentos pueden ser válidos o inválidos. Asimismo, pues la validez de un argumento no depende de que la conclusión sea verdadera. Un argumento puede tener premisas verdaderas y conclusiones verdaderas y aún así ser inválido lógicamente. Como por ejemplo, tenemos que Kant es un filósofo, Hegel es un filósofo, por lo tanto, Marx es un filósofo. Este argumento, por tanto, las premisas como la conclusión son verdaderas. Sin embargo, el argumento no es válido porque la conclusión no sigue las premisas. Puede ser que las premisas sean todas verdaderas y aún así la conclusión podría ser falsa. En cualquiera de estos casos, las premisas serían verdaderas, pero la conclusión sería falsa. Contraste estos argumentos con estos ejemplos, porque Kant es un filósofo, Elge es un filósofo, por lo tanto, Kant y Elge son filósofos. Y este argumento, aunque poco informativo, es válido porque es imposible que las premisas sean verdaderas y las conclusiones falsas. Cuando un argumento es válido, se dice que la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. Entonces, tenemos lo que es el siguiente ejemplo, donde el razonamiento es lógicamente válido, pero falso en su contenido material, que dice, si todos los mamíferos tienen alas y los seres alados vuelan, entonces, si los perros son mamíferos, los perros vuelan. Es decir, nosotros tenemos entonces lo que es un ejemplo, el ejemplo del razonamiento que sigue es lógicamente inválido, pero puede ser verdadero en su contenido material. En este ejemplo tenemos que si los que miden más de 180 juegan baloncesto y Antonio mide más de 1,80, entonces Antonio juega baloncesto.
Entonces, ¿esto qué me quiere decir? En el primer ejemplo, el razonamiento es lógicamente válido, pero es falso en su contenido. Y en el otro es lógicamente inválido, pero verdadero, puede ser verdadero en su contenido material. En el primer ejemplo dice que los mamíferos tienen alas y los seres alados vuelan. Eso es verdadero, es válido, es lógicamente válido. Entonces, si los perros son mamíferos, ¿los perros vuelan? No. Entonces, en su contenido material es falso. En el segundo ejemplo dice, si solo los que miden más de 1,80 juegan baloncesto y Antonio mide más de 1,80, entonces Antonio juega baloncesto. Eso es lógicamente inválido, porque no todas las personas que miden 1,80 juegan baloncesto. Puede ser que en su contenido material, Antonio mide 1,80 y juega baloncesto, y eso sea verdadero. Pero no todas las personas que miden 1,80 juegan baloncesto. Entonces, allí tenemos unos ejemplos sobre lo que es la verdad y la validez de los argumentos o de las premisas. A continuación, vamos a ver lo que son las clasificaciones de las ciencias. Entre ellas tenemos las ciencias fácticas y formales. Dentro de las ciencias formales tenemos las matemáticas, estadísticas y lógicas. Y la lógica tiene mucho que ver con la matemática y la estadística. Y usted dirá, bueno, más o menos esto que tiene que ver con el razonamiento. Para que puedan entender un poco, nosotros sin el razonamiento no podemos tener un aprendizaje eficiente. Es decir, nosotros debemos tener la capacidad de poder pensar por sí mismos, sacar nuestras propias conclusiones y expresar lo que nosotros entendemos cada vez que leemos o vemos una clase. Es decir, todos tenemos diferentes formas de aprender, pero el razonamiento es de forma universal. Es decir, que este viene siendo, como lo llamamos anteriormente, que se les decía que el razonamiento es un proceso mental y que viene partiendo de una verdad conocida, en el cual se obtiene de otra y estas están estrechamente conectadas, ¿sí? Y por eso tiene mucho que ver con lo que es los tipos o las clasificaciones de ciencia. Por ejemplo, entre ellos tenemos que usted sin razonamiento no puede eh, eh, usted sin razonamiento no puede resolver un ejercicio matemático, tampoco puede clasificar una estadística y mucho menos puede expresar de forma lógica algunas expresiones, bien sea de la tabla de la verdad o bien sea de alguna expresión, una premisa o una inferencia. Dentro de las ciencias fácticas tenemos lo que son ciencias sociales y ciencias naturales. Dentro de las ciencias sociales tenemos sociología, psicología, antropología y economía, las cuales estudian parte de lo que es finanzas, la mente humana, la parte del desenvolvimiento social, la parte de el estudio de una ciencia o de otras ciencias. Asimismo, tenemos lo que son las ciencias naturales, las cuales se divide en ciencias físicas, biológicas y ciencias de la tierra. Allí ustedes están viendo unas listas de algunas ciencias, algunas son conocidas, algunas ustedes las ven en clase y otras son, digámosles, derivadas, ¿verdad? De lo que son las ciencias biológicas para complementar y nosotros poder conseguir lo que es la parte
el conocimiento, ¿sí? Como tal. Para comprender lo que es la relación de la lógica con las ciencias y su metodología, podemos clasificarla en esas dos, ¿sí? Como son las formales que están viendo en pantalla, ya que estas tratan de objetos ideales entes que no se encuentran ni en el espacio ni en el tiempo, y las mismas están sometidas a lo que es una relación de implicación, es decir, a través de un resultado, de una verificación. Estos objetos son ideales obtenidos por lo que es una abstracción de la realidad, como por ejemplo los números naturales pueden ser generados al comparar lo que son conjuntos diversos en otros aspectos, pero que tienen igual número de elementos. Asimismo, cuando en las matemáticas te dicen que 1 menos 1 es igual a 0, entonces no se preocupa si tengo una manzana o si me la como o si me la como y no me queda nada. Entonces, es decir, puesto que en esta comparación, que si 1 menos 1 es 0, entonces si tengo una manzana y me la como, entonces obviamente no me queda nada. Y por lo tanto, las ciencias formales se ocupan de la validez de las formas y no de realmente de su verdad. Las proposiciones de las ciencias formales, como las leyes lógicas, son formales porque vienen siendo analíticas, cuya validez depende solamente de la definición que contienen. En cambio, lo que son las ciencias fácticas, se ocupan realmente de hechos, de sucesos, de realidades espaciales, temporales, naturales o sociales, como por ejemplo la física, la biología, que ocupan los hechos naturales que están en el espacio y en el tiempo. En este caso, las ciencias fácticas se ocupan de verdades de hecho. En la parte de la sociología y la economía, tratan de otro tipo de hechos producidos por los seres humanos como integrantes de una sociedad. Las proposiciones fundamentalmente de las ciencias fácticas son proposiciones contingentes, proposiciones sintéticas, cuya verdad o falsedad se determinan de acuerdo a lo que son los hechos. Bueno, en relación entre los dos tipos de ciencia, vamos a ver a continuación lo que son algunas imágenes o algunos gráficos. Tenemos aquí lo que son las ciencias formales y fácticas, es decir, están un poco resumidas, que una abarcan lo que son las matemáticas, es bastante racional, sistemático y verificable. Les interesan las formas y no los contenidos, no le importa lo que dice, sino cómo se dice. Se busca la coherencia en las fácticas, se busca lo que es la coherencia entre los hechos y la representación mental de los mismos. En las fácticas se trabajan con objetos reales que ocupan un espacio y un tiempo y tienen racionalidad que da con la coherencia. En la parte de lo que es la diferencias entre ciencias formales y las fácticas, me dice que entre la relación entre los dos tipos de ciencia es que, por ejemplo, los objetos de la lógica y la matemática son ideales, forman formas vacías que estas pueden aplicarse a lo que son las realidades concretas. Como por ejemplo, podemos aplicar un enunciado aritmético que diga 3 más 3 es igual a 6. A las ciencias físicas, en electrones o la biología, en cuanto a los cromosomas. Asimismo, las ciencias formales vienen siendo auxiliares de las ciencias fácticas, por lo que no podemos
estudiar las ciencias fácticas sin un conocimiento previo de una ciencia formal. Entre otras diferencias que tienen, demuestran y aprueban. También tenemos que no solamente son bases a la demostración completa y final, también tenemos que son formales y pueden ser llevadas a un estado de perfección o estancamiento, y vienen siendo lo que es el estudio de las ciencias formales vigorizadas en el hábito del rigor. Algunas para las fácticas, en cambio, para las fácticas tenemos que, en esta tenemos que verifican, confirman o no una hipótesis que en su mayoría son provisionales, verifica y es incompleta y por eso temporaria. La naturaleza misma del método científico impide realmente lo que es la confirmación final de las hipótesis. Y los sistemas relativos a los hechos son esencialmente defectuosos, cumple pues con la condición necesaria, y en algunos estudios de las ciencias fáctiles puede inducirnos a considerar el mundo como inagotable y al ser humano como una empresa inconclusa e interminable. Ahí ustedes pueden observar algunas diferencias entre ambas ciencias y que esto nos ayuda a entender un poco que una va de mano de la otra, como lo decíamos anteriormente. Es importante que usted tenga claro los conceptos que acabamos de ver hoy para que pueda realizar sus actividades y tareas. Les indico que por favor estén pendiente de leer el material enviado, la guía de estudio, junto con las actividades a realizar. Los espero en una próxima clase. Feliz semana para todos. Muchas gracias.